una definición que yo creo tan obvia como imprescindible, aunque parezca contradictorio, de algunas que te leí, porque te derrumba esa construcción de mitología que suele haber alrededor del tango, algunos de los mitos o prejuicios, es que lo primero que a uno le sale es hablar del tango como machista. Y resulta ser que en el tango la mujer se va y el tipo llora, por lo general. Con lo cual, ¿dónde quedó el machismo? Bueno, es una acusación que tiene el tango, yo creo, vinculado a... por un lado, a que es una práctica eminentemente masculina. Es decir, los cantores son cantores, los poetas son poetas masculinos. Hay cantores, hay cantantes femeninas extraordinarias, pero en general me parece que hay un predominio de los hombres en la historia del tango. En general, no digo todo, pero en general. Y además están estos tangos lufardescos que el tipo mata a la mujer y porque fue traicionado o porque tiene una venganza que cumplir. Pero no son la mayoría, cuantitativamente. Yo lo que digo justamente es eso. Cuando vos, digamos, yo lo que trabajo es compongo series con los tangos, entonces porque vos con la historia, con los tangos que hay podés contar cualquier historia, cualquiera. Podés contar que es machista, podés contar que es feminista, que es conservador, que es revolucionario. Con ejemplos. Y ponele, bueno, el carácter revolucionario del tango. Hay muchos como Horbach, que tiene un libro que se llama Esos malditos tangos, Ricardo Horbach. Sí. Muy buen libro, una gran investigación. Él sostiene que el tango tiene un carácter revolucionario, tiene una impronta de lo popular que es siempre transgresora o que siempre está enfrentando a los grandes poderes. Y cuando yo leo la historia del tango veo exactamente lo contrario. Veo que hay una legitimación de un sistema burgués, de la familia burguesa, un tipo de construcción originaria que incluso tiene que ver con los niños bien, es decir, con los sectores populares, que puede haber resultado revulsivo en su origen porque tenía una vinculación con la sexualidad y en particular porque la pregunta era quién administraba la sexualidad en la Argentina. Si eran los médicos, si era una instancia meramente vinculada al placer. Entonces, y la crítica de los tipos de la aristocracia, digamos, de los años 80, 90, 1880, 1890, tiene más que ver con el cuidado de sí que con el ver una transgresión de carácter sexual en el tango. Porque son muchos los niños bien que participan del tango. Entonces ellos lo ven como un problema de clase. Vos fijate que no hay en general discusiones en torno a las músicas que tengan un carácter político o ideológico fuerte. Con el bolero no hay problema. Con la cumbia villera no hay problema. Y mirá que la cumbia de Villera dice cosas, Con el rock hubo un problema en el principio que tenía que ver más que nada con la exposición de un cierto espíritu, pero tampoco hubo demasiado problema. En cambio con el tango sí lo hubo en los orígenes. Y los sectores altos despotricaban contra el tango, yo creo fundamentalmente porque participaban los niños bien. Entonces, volviendo, la historia que cuenta Horbach es una historia de transgresión, de revolución, de incomodidad que el tango le presenta al poder. Y yo creo que, por el contrario, va acompañando, de un cierto modo, la historia argentina, lo cual no quiere decir que no haya instancias de una fuerte potencia política de lo popular. Que sí la hay. Yo creo que el tango es una de las formas, junto con el cine y junto con el sainete, de una construcción de una subjetividad popular a partir de los años 10, 15. Gustavo Varela se graduó como profesor de filosofía en el profesorado Joaquín B. González y se doctoró en ciencias sociales en la UBA, donde además es investigador. ¿Eso tiene que ver con que el tango surge o se desarrolla, o ambas cosas, con el surgimiento del Estado-Nación? El tango es una música moderna. Moderna quiere decir que la modernidad, en la Argentina ingresa la modernidad de la mano de Alberdi y se instaura en 1880, digamos, ¿no? Pero hay una música propia de la modernidad. El tango es la música que empieza en la Argentina acompañando a esa modernidad tardía, porque es 1880,
qué sé yo, el vals es de 1840, un poco antes, en París, 1830. Y acompaña el proceso de la música popular de Estados Unidos, que es el jazz, que es contemporáneo al tango, en su origen, que es el bolero, también contemporáneo al tango, en Centroamérica, el samba brasilero, que es contemporáneo al tango. Entonces, digo, esa es la música de la modernidad. Entonces, acompaña, tiene que ver con el surgimiento de la modernidad, tiene que ver con la construcción de nuevas formas de relación, de nuevas preocupaciones, de nuevos conceptos. Después volvemos al tango, pero para ir más a lo, comillas, personal. ¿Vos te doctorás en ciencias sociales, pensás en las ciencias sociales porque te interesa hurgar en el tango, o a partir de las ciencias sociales es que el tango te interesa? Yo llegué al tango medio azarosamente. Quería escribir una novela sobre una tía abuela mía. Y a mí no me gusta leer, me gusta estudiar. ¿No te gusta leer, te gusta estudiar? A mí me gusta estudiar. Suponete vos me decís, bueno, tal autor, bueno, lo leo entero todo junto, que eso es Sándor Márai, lo leí todo un verano. Todos los libros que encontré de Sándor Márai me los leí todos. Y los subrayo. Y pienso estructuralmente. Yo estudié filosofía y la filosofía un poco tiene esa modalidad de ser. Difícilmente lea una novela para entretenerme. Me parece que pierdo el tiempo. Eso me pasa. Pero yo entiendo que no está bien, digamos, porque la literatura hay un goce, yo no lo tengo. Sí gozo mucho leyendo ensayos. Entonces quise escribir una novela, no pude porque jamás leí novelas. Y mi tía abuela decía que éramos descendientes de Mariano Moreno, cosa que no era cierta. Pero ella insistía con eso, era una persona muy culta, mi tía abuela, hermana de mi abuelo. Y entonces me puse a leer sobre Mariano Moreno. Yo estudiaba filosofía, ya había terminado, daba clases en la facultad, y me volví loco con la historia argentina, loco me volví. Me metí por ahí y no salí más. Y de hecho, mi biblioteca fue creciendo exponencialmente del lado de la historia y bajando del lado de la filosofía. Dejé de estudiar filosofía, o sea, terminé la carrera, dejé de estudiar filosofía y lo que hacía era ir a grupos de estudio, que daban otros, para no perder la costumbre de leer filosofía. Lo sigo haciendo todavía. Desde 2014, Varela es director académico del posgrado Historia Social y Política del Tango Argentino en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y como docente su experiencia es vastísima. Es profesor titular de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad del Cine. Es profesor adjunto del seminario El Tango, la genealogía y la historia en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, y es titular de varios seminarios en la Facultad Libre de Rosario. ¿Te impactó algo en particular de la historia argentina o fue el conjunto lo que te impactó? No, de la historia de Mariano Moreno me impactó muchísimo su carácter católico y algunas cosas que encontré por ahí vinculadas a la flagelación que él mismo se hacía, ¿no? A la autoflagelación. Y lo otro que me impactó fue haber visto... Que poco se conoce de Moreno, ¿eh? Sí, muy poco, ¿sabes? Muy poco. Un tipo... Trasciende su jacobinismo, pero sí, no eso. Y además un tipo muy contradictorio, ¿viste? Un tipo que, por un lado, defiende al poder español en 1808, no tiene ninguna actividad revolucionaria previa. No tiene ninguna. Y se transforma en un animal político que dura de mayo a diciembre, que es cuando lo saca Saavedra, lo suben al barco en enero y en marzo lo matan. Y bueno, que a mí era lo que me llamaba la atención de Moreno. Eso quería escribir en mi novela. ¿Cómo es que un tipo se convierte en semejante animal? Digo, animal político en el sentido de claro, un tipo de una enorme afirmación sobre lo que está viendo y sobre lo que especula. Él hace una copia de la Constitución de Filadelfia. Qué distinto hubiese sido el país con una Constitución en 1810. Qué diferente. Tuvimos que esperar 50 años más y con una guerra entre caudillos que fue horrible. Y después de lo de Moreno, ¿qué te impacta? Y después, bueno, yo me puse a leer sobre tango. Venía de una familia, mi viejo le gustaba el tango, mi mamá también, lo bailaban. Mi vieja medía 1,5 metros, mi viejo medía 1,90.
Así que medio como que mi vieja con tacos y mi viejo agachando el lomo armaban una cosa que bailaban fantástico y se escuchaba los tangos los domingos a la mañana. Salvo a Tito Reyes, que era innombrable porque había sido novio de mi vieja un rato. Y mi viejo era un celoso empedernido, retroactivo incluso, porque después mi vieja murió. Y un día yo le regalé un disco de Troilo y estaba un tema cantado por Tito Reyes que no me había dado cuenta y me dijo, llévate esto de acá, me dijo. Llévate esto de acá, por favor, así enojado. Y después conocí cuando tenía 16 años al hijo de Argentino Ledesma, a Claudio, y con mi hermano que tocaba la guitarra, lo acompañamos a él. Él cantaba tangos y nosotros lo convencimos para que cante un poco canción melódica porque lo comparaban con el viejo. Y entonces cantaba los temas de Nino Bravo, que eran fantásticos, esos temas fantásticos. Bueno, y tenía una voz muy potente. Muy potente y mucho nervio en cómo cantaba. ¿Viste? Así que eso. Y entonces él cantaba donde estaba el viejo. Y entonces íbamos con Argentino por diferentes lugares en el conurbano, por ejemplo, te hablo de años 78, 79, en plena dictadura. Restaurantes de San Miguel, de qué sé yo, el Polvorín, y después en alguna ocasión en Mar del Plata, y entonces ahí íbamos a comer a la salida y estaba, qué sé yo, el polaco Goyeneche, Carlos Acuña, el que cantó la marcha peronista arriba del avión, Nelly Vázquez, el marido de Nelly Vázquez que imitaba a Troilo como nadie, y era un ambiente, era una situación. Yo después dejé, a mí me gustaba el rock, siempre me gustó el rock, y después volví al tango, empecé a leer otras cosas, y a partir de ahí, medio como azarosamente, empecé a juntar material. Y empecé a leer, empecé a formularme preguntas que no encontraba en otros lados. Por ejemplo, ¿por qué el tango es triste si nace en un prostíbulo? Y el prostíbulo, entre hombres o de hombres, era alegre, digamos, en una instancia jocosa. Digo, ¿por qué se pone triste? Y después lo otro es el sistema moral que tiene el tango. ¿De dónde salió esto? Porque no hay otra música tan moralista como el tango. ¿Y eso? Y eso, yo empezaba a ver que había como diferentes tangos, entonces escribí un primer libro en el 2005 que se llamó Mal de Tango, donde yo ahí encuentro una relación directa entre la medicalización de la sociedad, es decir, el dominio de los médicos a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Sí. Encuentro que fue algo que me llamó mucho la atención, un texto de Ramos Mejía, yo no me acuerdo cuál es ahora, pero donde habla de Monteagudo con un candor y una calentura que parece que estuviese hablando de un amante. Yo he visto los labios gruesos, que viste que dicen que Monteagudo era un morocho bonito, muy seductor y muy atorrante, y que además ese es otro también que merece, yo creo que después de Sarmiento es una de las grandes plumas argentinas, y además perseguidor de mujeres de gobernadores. Así que un tipo ¿Monteagudo? Sí, bastante simpático. Y murió de una cuchillada en el pecho, no me acuerdo si en Lima me parece, sí. Y lo acusaban de que tenía guita, esto y el otro, porque se vestía como un dandy, y lo único que tuvo era una cama, una mesa de luz, sí, y una biblioteca enorme tenía. Bueno, entonces estabas en que te venías haciendo las preguntas a propósito del moralismo del tango. Sí, y en el origen yo veía eso, y veía una dinámica de lo sexual leyendo otras cosas, qué sé yo, leyendo a ingenieros, y yo muy influenciado por Foucault, por otra parte. Después hablamos de eso, pero Nietzsche y Foucault, sí, ¿no? Sí, como una modalidad de lectura de empezar a construir series y componer una situación. Entonces yo leía los títulos de los tangos, leía los archivos de criminología con fotografías de invertidos, tenía grabaciones de Villoldo que son extraordinariamente soeces, grabaciones de 1908. Hay una que es impactante, que la verdad no la conocía, no sé si es de Villoldo. ¿Quién es el que escribió? La de Baldomero. No, la de Villoldo es, esto te lo leí a vos, hablando de historias soeces, escribió la historia de un tipo que se coge al padre, la madre y la hermana. Y a la madre, sí, termina diciendo, un día se cogió a su madre, así termina. Y yo digo, Villoldo. ¿cómo pasamos de ahí a pobre mi madre querida 10 años después? 10, ¿entendés? Bueno, ¿y qué respuestas encontraste? Bueno, ¿Del moralismo, yo cómo pasamos? Lo que encontré fueron discontinuidades.
Porque yo digo, fíjate esta otra, 1956, La última curda, de Cátulo. Sí. Lastima abandoneó mi corazón. 1957, 56-57, 3 minutos con la realidad. Pone uno y pone otro y decís, loco, ¿qué pasó? Se rompió algo. Entonces también veía ahí algo que estaba operando como una discontinuidad. Entonces, yo lo que pensé fue, primero en Mal de Tango y después en este Tango y Política, fueron como los 3 momentos: el tango de los orígenes, que es el tango prostibulario de los comienzos, el tango canción, que es el tango con letra, el tango popular, y el tango de vanguardia, que es el tango de Piazzolla. Entonces, esos son los 3 ejes. Esos son, claro, los 3 ejes que en realidad no hay continuidad. Yo no digo que hay evolución. Suponete, cuando aparece Piazzolla, se dice hay evolución del tango. Es la evolución del tango, dice Julio De Caro, por ejemplo. Y en general se utilizaba ese concepto, o es el tango sinfónico. También se utilizaba eso, no solamente para Mariano Mores, también para Piazzolla. Y esto significaba una evolución. Para algunos, para otros pataleaban como loco, lo amenazaban. Sí, sí. Era tremendo lo que pasó con Piazzolla. Y lo mismo respecto al origen. Ese origen que es vivaz, gracioso, vinculado al chiste y a una experiencia de la sexualidad inaugural en la Argentina, porque en ese periodo se empieza a hablar de sexo. ¿En cuál? Entre 1870 y 1910. Sí. Ahí en el último tercio del siglo XIX. Si vos buscás antes, no hay. Hay novelas, hay esto, pero cuando vos, qué sé yo, hay un diario anticlerical donde aparece el dibujo del Monseñor Aneiros, que es el arzobispo de Buenos Aires, saliendo de un prostíbulo con un nene. Y yo no me acuerdo si está en la tapa o en la segunda página, pero es parte de un diario anticlerical de 1878. Y esos diarios anticlericales tenían como función la crítica a la Iglesia y en particular a las perversiones de los curas. Entonces te cuentan esas cosas, ¿viste? Bueno, que fue un niño, la miraba fulana de tal y qué sé yo, y fulana de tal, el cura la llevó a la sacristía, esto y el otro, y salió caminando que no podía ni caminar la chica. Entonces, y bueno, ese tipo de cosas, en 1878 a mí me llamó la atención, las fotos de los invertidos, como se llamaba por entonces a los travestis, fotos, relatos de Villoldo, contando en primera persona los percances que tiene un travesti, que es los percances de Mario, y Mario es un tipo vestido de mina en la Avenida de Mayo tomando café y contándole al otro las cosas que pasan, y eso también es 1908, es decir, ahí hay 20 años que pasa algo, no hay iglesia, se va el nuncio apostólico con Roca, en 1884 lo vuelve loco eso a Roca. El gobierno de Roca sanciona la ley de matrimonio y la ley de inscripción del registro de los nacimientos. Y como la discusión era la población, porque esa era la gran discusión, es la discusión moderna, como la discusión es la intervención sobre la población, los curas no querían perder eso, y lo pierden con el gobierno de Roca. Y entonces se le planta el tipo y lo termina expulsando. Es el único periodo que no hay representante de la Santa Sede de la Argentina. Anoten los libros de Gustavo Varela. Mal de Tango, La filosofía y su doble, Nietzsche y la música, Tango, una pasión ilustrada, La Argentina estrábica, Perón y Evita, memoria íntima, imágenes de una pasión argentina, y, fundamental, Tango y política, sexo, moral burguesa y revolución en Argentina. Varela además publicó varios capítulos en diferentes libros, por ejemplo, Vidas filosóficas, Tensiones filosóficas y El peronismo clásico, Descamisados, Gorilas y Contreras. Gustavo, y el tango después como tango canción, ¿sí? Que empieza a expresar ese tango al que todos nos referimos cuando se habla de tango. Sí. Porque cuando uno habla de tango no piensa en Piazzolla, la verdad es así. Y cuando te dicen, creo que alguna vez declaraste esto, cuando te dicen vamos a escuchar tango o vamos a bailar tango, todos piensan en el mismo tipo de tango. Sí. ¿Está bien? Entonces, el periodo del tango canción, de los cantores del tango, ¿tiene un corte con la fusiladora? Sí, para mí ahí se termina algo,
que no tiene que ver estrictamente con el tango, tiene que ver con una forma de composición de lo común. El peronismo es un poco una manifestación de eso, no de ese final, sino por el contrario, de la puesta en escena bien acabada de eso. Vos fíjate que se ocupan las calles con el peronismo, Sí. se ocupa la casa de gobierno con el peronismo, Sí. y esos mismos pies bailan. En el 37 empiezan a bailar de nuevo, porque se había dejado de bailar, se había dejado de escuchar tango desde el 28 al 36, ponele. No es que no había tangos, los había, pero hay como una caída producto del cine sonoro norteamericano. Ajá. El cine sonoro, cuando ingresa, es un órgano de intromisión cultural directo, bien directo, porque imagínate el tipo del barrio, de Pompeya, de Boedo, no de los barrios del sur, que va al cine. Y el cine, como dice Hitchcock, es 7 veces más grande que la vida. Y el tipo ve ahí cómo vive un rico. Ve cómo es un hospital por dentro, nunca lo había visto. Es decir, tiene una vida entera y un sonido que le llega por una orquesta. Y en un determinado momento ese sonido es el jazz, y es el blues, y el cine es norteamericano. Y entonces Y ahí se cae el tango. Y ahí se viene, claro, se cae el tango, y ahí vienen la típica de jazz y la típica de tango. Y reaparece, decís, el tango. En el año 37. En el mismo año en que se impone también de alguna manera el folclore fuertemente. Con la orquesta de D'Arienzo. Ahora, ¿qué pasó ahí? Y eso es raro. Estabas con lo del peronismo, ¿no? Sí, porque los pies que ocupan las calles son los mismos pies que bailan, ¿viste? Son los que bailan, es decir, hay una... Y además hay otro hecho que es el abrazo. El abrazo para mí es un hecho político. El abrazo del origen del tango, que es un abrazo erótico, sexual, pero que a la vez es un abrazo que compone una misma cosa entre relaciones, entre clases sociales diferentes. Es un abrazo, el del origen, te hablo, que se camina sin destino, componiendo un destino improvisadamente. Entonces, digo, una Argentina que recibe 6 millones de inmigrantes en media hora. Sí. Porque, digo, 30 años, ingresan 6 millones, pues se van 1.800.000, qué sé yo, pero quedan un montón. Acá había 2 millones. El hecho de que dos se abracen y ese sea el gesto de la música de ese momento, a mí me parece que es muy sugerente. Digo, y eso pasó en los orígenes. Y también el abrazo es un hecho político desde 1916 en adelante, cuando se empieza a bailar con más profusión, cuando ya no está tan mal visto, a pesar de que se tarda que la mujer común lo baile. Pero, digamos, ahí aparece un tango de otro tenor, y esa caída vuelve como a resurgir de un modo muy pleno, y es el periodo de oro del tango, desde el 38 al 55, 54, por ahí. ¿Y en el 55 qué es lo que quiebra la fusiladora? Y a mí me parece que lo que quiebra es ese colectivo, ese entramado común, que estaba hecho como de una memoria compartida, de relaciones afectivas. El peronismo es una relación afectiva. Sí, ni hablar. Tiene una lógica racional vinculada a la economía, etcétera, pero es básicamente afectivo. Yo, leyendo los discursos de Perón habla, yo soy su padre, yo soy su madre, dice así, ¿viste? Yo me siento uno de ustedes, estoy ahí abajo. Y los brazos abiertos de Perón, yo le pregunté a mi viejo eso. Le digo, ¿a quién saluda Perón? Con los brazos así. Y me dice, no saluda, abraza. Lo que pasa es que no los puede abrazar a todos. Eso te habla hace años. Y entonces, ese gesto también es un gesto, ¿viste? De comunidad, de estar, ¿viste? Fíjate los hoteles sindicales de Córdoba. Los espacios amplios son los espacios comunes. Las habitaciones son pequeñas. Tenés razón. Claro, son pequeñas. ¿Te acordás? Está la cama al lado del placar. No tengo la imagen de toda la línea del Valle de Punilla, tal ¿no? Cual, de los Cocos, la Falda. Los baños, los cuartos son pequeños, no tienen tele. Está bien, no tenían tele en el 45, está bien. Pero después tampoco tenían tele. La tele era una cosa grande que estaba en el comedor. El comedor, la sala de juego, los espacios de esparcimiento, los espacios para los niños. Bueno. La interpretación sería que en el 55 se corta el sentimiento oficialmente. ¿Qué se corta? ¿La línea La Vieja, Gardel y Perón? Sí, eso se corta. Y se habla de desperonizar. Y yo busqué afanosamente quién nombró primera vez desperonizar. ¿A quién se le ocurrió ese concepto? Y yo creo que se le ocurrió a Gino Germani, que es el primero que habla de desperonizar en el año 55.
Y después lo utiliza, la fusiladora lo utiliza como loco, y con la fusiladora empieza la vida de a uno, que es Piazzolla. Piazzolla es de a uno. Che, escuchemos a Piazzolla. Te sentás ahí, yo me siento acá, ¿te abrazo? No. ¿Te hablo? No. Te sentás en silencio, escuchás, me siento en silencio, escuchamos. Y estamos en un sótano escuchando a un tipo. Después cuando salimos hacemos algún comentario. Piazzolla no es también producto, y eso también creo habértelo leído, de que es la experimentación, porque a su vez Piazzolla surge con la aparición del INTA, el INTI, los aspectos, digamos, el CONICET. El CONICET. ¿Eso no es Piazzolla? Sí, es un tipo que, bueno, pero que crea, es decir, que va a reunir lo que parecía difícil. ¿Qué es lo que más te emociona de todo esto? Porque hay cosas, recién decías, bueno, yo no tengo el gusto por la novela, por lo tanto yo no puedo escribir una novela, porque me copan los ensayos. No es que leo por leer, leo porque me gusta estudiar. Así como dijiste esto, ¿no? Y de pronto te emocionan los ensayos. Nietzsche, Foucault, acabas de mencionar. ¿Qué te emociona de todo esto que relatás, por ejemplo, del tango? O de otro aspecto de las ciencias sociales, no importa. Se me ocurre lo del tango porque pegamos por ahí y porque sos uno de los principales estudiosos del país en esto. A mí me gustan muchísimo las orquestas. Ajá. Y me vuelvo loco con las orquestas. Las llamadas orquestas típicas. Las orquestas típicas, las clásicas, ¿no? Las del periodo de las grandes orquestas, esas orquestas de 20 instrumentos o qué sé yo, o 10 o 12 instrumentos, la de Troilo, la de Miguel Caló, la de Pugliese, la de D'Agostino. Y aprendí ahora, en los últimos 10 años, a escuchar las orquestas. Me decía la otra vuelta Rep, que estuve con él, él me preguntaba, dice, ¿por qué? ¿Cómo hicieron para hacer algo tan bello como las letras del tango y tan bello como la música y darlo al pueblo? Porque es cierto que el tango tiene una belleza que es descomunal. Y tiene en sus letras ni que hablar, que son complejas, que parecieran no estar hechas para el pueblo. Celedonio Flores dice libar por una mariposa. Uh-huh. Y libar yo creo que no lo sabe qué quiere decir los pibes del secundario. Entonces, ahí hay una belleza que va en la palabra, que tiene esa sonoridad propia de la canción, porque la canción, viste, que requiere de una cosa y la otra. ¿Recordás la letra de un tango tarareándola? Sí. Eso porque van pegados, porque la letra no es poesía, es una lírica se llama, porque está pegado a la música. De hecho, hay tangos horribles con extraordinarias músicas. No vamos a nombrar para no herir susceptibilidad de los oyentes, pero hay tangos muy feos, con letras difíciles, que es pasional. Es un tango difícil. Nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad. Y después el tipo, mis venas, y hay sangre, y hay de todo. Y esa música es tarareable. Te la llevas al baño, te la llevas todo el día, si estás con ese tango, lo escuchaste a la mañana. Y lo mismo con la música. La música respecto del pueblo es una música compleja, es una música que tiene unos arreglos en unos casos muy difíciles, en otros que hay que volver mucho más útil el oído para poder escucharlos. Esto que decís me hace pensar en si acaso hay algo que se parangone al tango respecto de lo señalado. La extraordinaria melodía del tango, lo pegadizo del tango, lo tarareable del tango, con letras muy complejas, muy profundas. ¿Qué otro género lo tiene? ¿Qué otro género? ¿Qué otra melodía la tiene? Yo, de lo que conozco, y correspondiente al tango canción, ¿no? Sí, está claro. Correspondiente al tango canción. El samba tiene una cosa que es linda, y yo las letras que leo a mí me gustan, ¿no? Uh-huh. La bossa nova, que es como Piazzolla, es otro tema. Está es bien, como la bossa, puede ser. Sí. Pero no mucho más, me parece. No hay mucho más. No, por lo menos de las músicas populares que yo conozco, me parece de las más. El tango es muy potente en ese sentido, y yo creo que eso es efecto de la inmigración. Gustavo Varela dicta cursos, talleres y conferencias sobre tango en todo el país y en el mundo. En Freiburg, en Alemania, en la Sorbonne, en París, en Tulane, en Estados Unidos, entre varias. Si además del tango elegís
va con respuesta, con respuesta inducida o con pedido de respuesta inducido, porque lo he leído también de vos. Si además del tango tenés que elegir circunstancias históricas argentinas o procesos sociales, lo que más te impacta es el modo en que se construyó la escolaridad, la escuela y todo el relato sarmientino, mitrista, etcétera. Eso me vuelve loco, porque yo no lo tenía eso, no lo tenía para el tango, lo de la escuela. Sabía de la escuela, sabía de las leyes de unificación. ¿Viste? Que contalo igual, ¿no? Que en 1884, imagínate, había de cada 10 pibes, yo calculo que 6 por lo menos eran extranjeros y 4 italianos. Y de esos 4 italianos hablaban diferentes dialectos. Entonces, ¿cómo compones un país? Si vos estás multiplicado por un montón de otra gente con otros idiomas, otras costumbres, otros deseos, y encima inmigrantes que vienen para irse. Porque eso también es paradójico. Los hijos de esos inmigrantes se quedan todos. Se quedan y laburan un patriotismo acendrado, que ahí es donde te preguntás, ¿cómo es? Estos tipos comían porotos y fideos todos juntos, llegaron para querer irse y salen patriotas. Sí, muy patriotas. Bueno, y eso es el efecto de la escuela de 1884, donde los programas de esa escuela, yo dirijo una tesis de una alumna, una tesis de licenciatura, una alumna sobre la educación 1880 y 1920. 1880 y 1920. Ahí ese periodo. Entonces, sí. Y ella me cuenta lo que dicen los manuales de los libros de lectura. ¿Y qué dicen? Y dicen dos cosas, digamos, ella me da los manuales, yo los empiezo a leer y yo empiezo a ver que hay un sistema vinculado a la conducta que es muy fuerte, que tiene que ver con la moral, es decir, cómo administramos la conducta de los niños, cómo vos sos un niño, te tengo que enseñar a saludar, llegás a la casa de un amigo, ¿qué haces? Golpeas la puerta, saludas primero a la madre, después todo eso está todo como establecido, una serie de pautas muy específicas de la conducta de los niños. Y lo otro es el patriotismo. Pisurno dice hay que enseñar dos cosas, moral, es decir, administración de la conducta, y patriotismo, es decir, amor a la patria. Cualquiera sea el contenido, dice el tipo, y pone los ejemplos, dice la geografía. Bueno, tenemos que enseñar cómo tal cosa, cuáles son los efectos de un clima frío, etcétera, y a la vez mostrarles a los chicos que la cordillera es nuestra. La cordillera no es la cordillera, claro, es que la cruzó San Martín. Es que la cruzó San Martín. Entonces, esos dos elementos son los que yo encuentro ahí en el tango. ¿Viste? Al principio dudé, porque dije, no, yo ya estoy tan paranoico. Porque cuando investigás... Pero lo relaciono todo con el tango. Te transformás en un paranoico cuando investigás. Sí, obvio. No tenés alternativa. Sí. Entonces, viste, yo veía tango por todos lados y me tranquilicé, qué sé yo, lo dejé pasar y después cuando lo vi viendo la serie decía, no, sí, efectivamente ocurre eso. Y lo que más me interesaba es, en términos políticos, el proceso de ordenación de la sociedad, que tiene la ley de 1884, que es la ley de educación primaria obligatoria, la ley del servicio militar obligatorio, que es 1902. Claro. O sea, salías de la escuela, estabas 4 años y ibas a la milicia. Y después la ley del voto, de 1912, que es una forma de administrar a la política a través de los partidos políticos, sí, y no de los movimientos. Entonces los movimientos, el socialismo, el anarquismo, el comunismo, etcétera, sindicalismo, se quedan por afuera y todos los que están son los que están por adentro. O sea que la ley del voto burocratiza la movilización, si lo queremos... Sí. Bueno, dice eso Roque Sáenz Peña, dice acá hay un río que se está desbordando. La imagen que utilizan es esa, porque no saben qué hacer. Porque le meten un caño a Figueroa Alcorta, los anarcos, y era el presidente. Tienen que hacer 1910, lo hacen con estado de sitio, porque le habían metido el caño a Figueroa Alcorta. Entonces, ahí hay toda una situación, ellos no saben bien qué hacer. Y da pie a la pregunta de si es contrafáctico preguntar ¿qué podría haber dado como resultado no haber sido así? ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, la ucronía. Sí. Hay una serie que creo que es inglesa, que es maravillosa,
De vez en cuando se ve en el cable que es que hubiera sido sí. Entonces, Sí. si hubiera ganado Hitler, si hubiera... es divertido. Sí, acá no hizo... sé si sirve para algo. Pacho pero... Donel hizo ese también. Y Pacho creo que sí, la hizo. Sí. Pero me vino por esto de... Hay 3 ejes que te ordenan, que son la moral, la conducta, la escolaridad, el servicio militar y el voto. Es demasiado contrafáctico preguntar, bueno, ¿y si no hubiera sido eso qué? Porque nada se sujeta a la probanza. Bueno, pero vos fíjate que los 2 hechos traumáticos populares, lo de la Patagonia y lo de la fábrica, lo de los talleres Bacena, los talleres Bacena, fueron bajo el poder de un gobierno popular como el de Irigoyen. Es decir, y Irigoyen, eso lo dice Irigoyen, dice: nosotros somos conservadores. Dice en 1910, porque el tema era meterlo a él adentro. Y el partido, él no quería meterse adentro. Él lleva adelante un par de revueltas que no le salen y al final él termina cediendo y termina ganando una elección que no sabían los de la aristocracia que iban a perder. Realmente creían que la ganaban, porque volvieron a hacer lo mismo, pero el cuarto oscuro la gente votó otra cosa. Eso no suena mucho a la Argentina, me parece un tema que se repite, que la gente votó otra cosa, pero votó otra cosa, y votó a Irigoyen. Y los relatos de los primeros días del gobierno de Irigoyen, cuando hablan algunos ministros del gobierno anterior y qué sé yo, dice: bueno, estuve en la casa de gobierno, olor a sopa, gente que nunca había estado ahí, pobres, ¿viste? Le parecen bochornoso eso. La paranoia que decís que superaste al momento de estudiar sí. Cosas, ¿no? ¿Hasta dónde te llega cuando uno tiene una gimnasia de esa naturaleza? Le es muy difícil salirse de algunos tics. A uno le pasa, para ponerte un ejemplo autorreferenciado, no solo a los efectos de que se entienda, pero a uno le cuesta muchísimo escuchar radio, sino en función de a ver cómo entró la cortina, a ver cómo estuvo el operador acá, a ver cómo ecualizaron, a ver. ¿A vos te pasa que lees letras de tango y al toque te preguntás esta de dónde salió y cuál es el origen y esta estrofa cómo se le habrá ocurrido, cuál es el marco social del autor, o ya lo tenés todo tan sabido o cocinado que no hay lugar para ese reflejo? A mí me pasa una cosa que es, yo el estudio que hago es más macro, ¿viste? Más de arriba, entonces yo me emociono mucho cuando canta Lidia Borda, la voy a ver cada vez que puedo. Soy amigo de ella y me encanta escucharla cantar y yo me emociono como loco, ¿viste? Para mí, yo entro en ese... porque entras en el juego, porque yo tengo años de análisis, yo escucho La casita de mis viejos, escucho esa melodía y escucho esa letra, que no es mi vida, que está recontra lejos de mi vida, y la siento propia. Entonces ahí hay una, ¿viste? O tenés o escuchás una letra que tiene que ver con un cierto abandono que a vos no te pasó. Sí. Bueno, porque buscás por ahí en el momento una empatía en un abandono que tuviste, pero que no tiene que ver con esa experiencia. Entonces, el tango sensibiliza a pesar del saber. Eso es lo más bello que tiene. Su música te lleva puesto, y no sé si a cualquiera, digamos, pero a muchos te convoca, te mete adentro. ¿De dónde viene la palabra? Algunos dicen que es africana, que viene de tango. Otros dicen que eran ciertos lugares que utilizaban los africanos para reunirse. Casi todo lo del tango es extranjero, salvo el tango. Claro, porque todo es... Bueno, no, la influencia de los negros uruguayos, sí, bueno. Pero no hay tango con los negros uruguayos. Los negros uruguayos hacen otra cosa, no hacen tango. La influencia de la mazurca, no sé qué, del choti, no, sí, todo bien, pero esas influencias... Claro, pero no es el tango. O no, vino el bandoneón, sí, de Alemania, sí, ok, pero hay que tocar esa música. En Alemania tocaban música sacra, porque eran protestantes que iban por la calle convocando a los fieles o a los que no eran fieles para que lo sean. Che, Gustavo, ¿y ahora con el tango? A mí me gusta mucho lo que pasa ahora, me preguntabas lo que... Sí, a mí lo que pasa ahora... Sí. Sí, medio
generalizante la pregunta, justo lo que no hay que hacer, corrijo, era amplio, o las dos cosas. Ahora, ¿con qué tango ahora? Y ahora, ¿con qué desde lo que llamaríamos, o desde lo que se llama la política oficial con el tango? Las dos cosas. Bueno, voy por la política oficial para no olvidarme la frase que el tango es la soja de Buenos Aires. Eso es, digamos, transformar al tango en una commodity. Es una cosa, a mí me resulta espantosa. Traducilo. Claro, que es algo que es cuantificable, que es que está puesto a los efectos de generar un cierto flujo de dinero a partir de los que vienen de afuera, y entonces el tango for export, el tango for export, espectáculo. Eso no me acuerdo que lo dijo, si Macri o Rodríguez Larreta, alguno de estos, que dijo que el tango era la soja de Buenos Aires, como era un bien que iba a producir dinero. Que hay, está bien, yo entiendo todo un asunto vinculado a la industria cultural, donde uno puede pensar esas trayectorias. Pero para nosotros, entre nosotros... Claro, lo que pasa es que como definición macroconceptual, si lo primero que te sale es decir que el tango es la soja de Buenos Aires, y te querés... Y fíjate que cierran los negocios, cierran los boliches donde hay tango por cuestiones municipales tontas en muchos casos. Y cuando viene el Festival del Tango le dan un realce extraordinario, y fundamentalmente la cantidad de extranjeros que vinieron, y digamos toda una cosa así como edulcorada, o no sé, como si fuese fórmica, ¿viste? Con ese brillo. Ahora, eso por un lado, pero a la vez me parece que el tango está contando una historia, ahora la cuenta desde los años 90, paradójicamente, pero yo no entiendo eso, porque la fusiladora inaugura en la Argentina el mundo de a uno. Yo creo que eso es lo que más inaugura la fusiladora, que eso es lo que más nos cuesta a nosotros ahora poder componer una sociedad pluriforme, respetuosa, etcétera, de los derechos del otro, y seguimos peleando y vamos a seguir. Y me parece que el neoliberalismo, el de los 90, lo que trajo fue una vida muy parecida a otras que no son nuestras. Viste que si vos te vas a un hotel en Río de Janeiro, a uno en París o a uno en Nueva York, y ves la misma programación que hay en la Argentina, que está en todos lados. Lo mismo si vas ahora a Salta o a La Rioja. Es muy raro ver el canal local, que era una de las cosas que a mí más me entretenía cuando tenía que viajar. Y era todo muy parecido, inclusive tan parecido que viene todo subtitulado, etcétera. Pero a mí me parece que ese mundo, que es el mundo de la globalización, de comer todos más o menos lo mismo, las arvejas francesas, etcétera, ilumina lo que no es lo mismo. Por eso digo, esta idea no es mía, sino que varios filósofos la sostienen, Hobsbawm, etcétera, que es que la globalización lo que trae es la emergencia de la cultura local y un tipo de experiencia vinculado al lugar que no es propio, que vos querés lo genuino. Entonces vos decís, no quiero escuchar fado a este lugar, quiero donde se cante genuinamente el fado en Portugal. Bueno, lo mismo pasa, me parece, con el tango. Entonces eso reverdeció un poco el tango. En los 90 lo empezó a construir de nuevo. Aparece en los años 90 la primera radio dedicada al tango, claro, el primer programa de televisión dedicado al tango, la primera universidad del tango, la Academia Nacional del Tango se hace ley como Academia Nacional en los 90. Bueno, una reacción, una serie. Esa es buena noticia. Ahora, ¿y ahora? Bueno, claro, pero es una reacción formal, pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, y todo lo que empezó a pasar a partir del 2002, 2003, que aparecen orquestas, aparecen unos bandoneonistas que son unos pibes que tienen 25 años, que hace 15 que están estudiando, porque empezaron de chiquitos, y entonces leen y tocan fenómenos, y hay chelistas buenísimos, hay violinistas enormes, y hay cantantes que son muy buenos. Es decir, lo que pasa es lo que pasaba en la década del 40, no tan grande, pero con el mismo criterio, que es que cuando vos tenés mucho, lo de arriba es como una pirámide. Entonces, si hay muchos cantantes, seguramente va a haber grandes cantantes. Ajá. Que no fue lo que pasó en los años 80, que qué sé yo, estaba Juárez y dos o tres más, digamos, ¿viste? Sí. Hasta que apareció Luisito Cardey en los 90, que ahí empezamos a ver de nuevo una cosa diferente. Y bueno, y Guille, que es antológico, Fernández. Claro, sí. Fernández, que es una voz extraordinaria, pero si no, quedaba todo puesto en un lugar del grito, ¿viste? De cantar
fuerte en las cantinas y eso, y en un determinado momento eso empieza a ser de otro modo, y me parece que tiene que ver con que ya son muchos los que cantan, son muchos los que tocan, y entonces van apareciendo enormes figuras, qué sé yo. Yo te nombraba a Lidia Borda, para mí es una de las mejores de la historia del tango. Yo me he cansado de escuchar, me encantan las mujeres cantando, pero Lidia Borda es de lo mejor que hay, de lo mejor, y vos la ves, y ahora está en lo mejor de su carrera, no sé cómo será más adelante, pero del tiempo que yo la vengo viendo, se para delante del micrófono y vos ves salir todo el tango así y el micrófono en el medio. Varela integra el consejo editorial de la revista Lotte, del grupo editor de la revista Artefacto. Es colaborador habitual de Eñe e integra, junto con Guillermo Fernández, junto con Federico Misraji y Luis Longhi, Demoliendo Tangos, uno de los mejores programas sobre el género de nuestra radiofonía. ¿Siempre se dijo que los mejores tangos o que tango era el de antes? En 1903 se dijo que el tango había muerto. 1903. Viste que hay una tanatología del tango. Claro, ¿el primer tango de cuándo es registrado? Registrado desde 1898. No, digamos, registrado como tango, sí. Es decir, con una cierta estructura musical. Es de 1898. Es el entrerriano de un tipo que se llama Rosendo Mendizábal, que es un apellido cheto. Él era hijo de Liberto y hereda la fortuna de los Mendizábal. Y en el 1903 ya se dice que el tango había muerto, ya no cuando el primer registrado era de 5 años atrás. Bueno, ¿correcto? Pero calculá que tenés, qué sé yo, no sé, 10 años más hacia atrás, 15, que se baila, se toca improvisadamente. Bueno, pero es muy poco. Es poco, sí, es poco. O sea, a los 15 años estás diciendo que algo se murió. Sí, en el 1903, en 1930, en 1955 y hasta ahora también se sigue diciendo que el tango no sé qué, que se muere y eso, que esto no es tango, lo que pasa no es tango. En el 55 se dice el tango murió. No, pero muere de hecho, ¿viste? Está bien, sí. Muere de hecho por todo lo que estuvimos hablando, pero por lo que estuviste hablando, perdón, pero se decreta la muerte del tango, pero se sentía que como género había muerto cuando derrocan a Perón. Después no es contemporáneo al peronismo eso, porque el tango se mantiene y de hecho están vivos los poetas, están vivos los músicos, algunos salvo Discépolo y Mansi, pero se mantiene el tango y de hecho se sigue bailando el tango, pero muy poco tiempo más. La desgracia, pues vos fíjate, está Julio Sosa. Julio Sosa es como un tipo del 40. Sí. ¿Viste? Es un fugitivo. Sí. Y los tangos que se van a escuchar en los 60 son los que escribe Homero Expósito. Que los escribe en la época del peronismo, casi todos. Entonces, un fugitivo al revés. Eso, claro, porque el polaco Goyeneche le dice, no los entendía los tangos hasta que los entendía un desnudo de vidriera y todo ese asunto. Sí. Entonces, ahí el tango, cuando muere Julio Sosa, yo creo que empieza como en un estado de decadencia, y hay una película que se llama Buenas noches Buenos Aires, que es un musical dirigido por Hugo del Carril, donde está Julio Sosa, y donde ahí vos ves claramente la competencia del tango con otras músicas, que podría llegar a competir, como puede competir ahora, que no hay problema, pero lo que sí se acaba es ese mundo que tenía el tango, que era un mundo de otro tenor, ¿no? La penúltima, ¿los jóvenes se atraen por el tango o se atraen por el baile del tango? ¿Ahora? Sí. Lo más dominante es el baile, es lo más dominante. Los jóvenes van a bailar y van a bailar la gente grande también. ¿Y cuál es el misterio de la subsistencia de las letras del tango? Con jóvenes que con jóvenes que cada vez más se sienten atraídos solo por el baile del tango. Los que peor la tienen en este asunto son los letristas, porque las letras que tiene el tango junto con las melodías que tiene, es muy difícil poder correrse de ahí. ¿Cómo así? Entonces es muy difícil, y entonces no sabes cómo batallan, qué sé yo, el Ruso Schwarman, el Tape Rubín, son tipos que, viste, que reman para poder componer una letra, y algunas son muy buenas,
puestas en otro lugar. Yo creo que una época crea letras, no las crea una persona. Nos quedó afuera Nietzsche, Foucault y la influencia y el tango, pero bueno, todo no se puede para decir algo común, y aparte me parece que salió una nota bárbara, y me queda preguntarte ¿quién sos vos? Yo cuando escucho esa pregunta que se hace en la radio, yo me pregunto en ese momento y siempre respondo algo diferente. Y digo, estaré esquizofrénico. Bueno, no, yo lo que más me identifica es que, yo soy un tipo, yo me crié en el barrio de Boedo y me siento de ese barrio a pesar de que vivo acá a una cuadra. Y bueno, ahora estoy en Ezeiza, pero sí. Y soy hincha de San Lorenzo y me gusta mucho la esquina del barrio. Yo creo, me gusta ese lugar. A mí me hizo sentir muy cómodo siempre, inclusive en la época de la dictadura, que nosotros estábamos en la esquina y venían y nos corrían y nos sacaban las pastillas y todo lo que hacían estos tipos que eran los de Coordinación Federal y que eran unos perros, y a veces nos metían en cana, pero a mí me gusta eso. Yo cuando me veo en esa época, me veo en ese lugar, bueno, en la esquina, en esa esquina, sí, en una esquina de ahí del barrio de Boedo, y me parece que eso es lo que más, junto con el amor a la filosofía y el enorme amor que le tengo al tango, es el lugar donde tengo el espejo. Gustavo Varela.